Estamos con Alejo Vidal Cuadras, que él es político, es un pensador referente en nuestro país, con una formación bastante atípica dentro de la política y de los pensadores. Doctor en Ciencias Físicas. Alejo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a vosotros. Alejo, han pasado 4 meses desde ese terrible atentado. ¿Cómo se encuentra? Bueno, me encuentro bien físicamente. He recuperado una serie de cosas que después del atentado había perdido por completo, las he recuperado. Por ejemplo, cosas muy elementales, ¿no? Puedo hablar, no perfectamente, porque tengo todavía la parte inferior de la cara adormecida, los nervios y los músculos todavía están algo dañados, pero bueno, puedo hablar. Puedo comer, cosa que no podía hacer, bueno, no podía comer, no podía tragar y no podía andar, y ahora pues ando con normalidad. Y después en la parte anímica, pues tuve, cuando llegué a casa después del hospital, un bajón muy fuerte de depresión, de ansiedad, ¿no? Sí. De angustia, ¿no? que fue muy intenso y que me hizo sufrir mucho, hasta que, bueno, pues con la ayuda de mi mujer, de mis hijos y de los médicos, pues ya lo he ido superando también. Ningún gobierno ha dicho nada, esto llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser que pase eso? ¿Puede ser miedo? ¿Puede ser intereses? ¿Cómo puede ser, Alejo? Es, por un lado, sorprendente, pero es explicable, ¿no? El régimen criminal que impera en Irán desde hace más de 40 años es un régimen totalitario, dictatorial, pero es un régimen que tiene una gran capacidad de hacer daño a nivel global. Y esto a los gobiernos occidentales les atemoriza, ¿no? Por ejemplo, el gobierno iraní, lo ha demostrado durante mucho tiempo, tiene mucha facilidad para organizar atentados terroristas en otros países. Ha matado a bastante gente fuera de Irán. Desde hace años ya con sicarios, porque antes eran... No, bueno, al principio lo hacían ellos mismos. Es decir, a los disidentes que vivían, no sé, pues en Suiza, en Italia, en Estados Unidos, pues en Alemania, pues ellos destacaban comandos de la Guardia Revolucionaria o de sus servicios de inteligencia, y ellos mismos cometían los asesinatos, ¿no? Y pues huían, ¿no? Pero en el año 93 hay un atentado en Alemania, en un restaurante de Berlín, donde matan a varios disidentes kurdo-iraníes. Y la reacción de la Unión Europea es muy fuerte. Corta relaciones, impone sanciones, y entonces esto les hace comprender que han de variar la táctica. Tienen que mandar emisarios. ¿Y entonces qué hacen? Durante un periodo relativamente largo no cometen atentados. Y a partir de un cierto momento, cuando ya la tensión diplomática se ha calmado y se firma el acuerdo nuclear y vuelven a tener embajadas abiertas en Europa, en Washington, y los gobiernos occidentales pues bajan la guardia, entonces ellos vuelven a empezar a cometer atentados, pero esta vez los encargan.
los encargan a profesionales del crimen, que son delincuencia vulgar, pero bueno, pero muy peligrosa, porque son mafias del narco, de la trata de personas, o sea, la hez de la sociedad, que también tienen como una parte del negocio, ¿no? Pues el liquidar a gente por un precio. Entonces, hay que matar a fulanito, $100.000. Sicarios. Sí. Sicarios, ¿no? Alejo, pero... Entonces ellos empiezan a hacer eso. En el año 17 matan en Holanda a un disidente árabe iraní. Porque en Irán hay árabes, hay turcos, hay baluchis, hay muchas minorías, ¿no? Sí. Y este era de la minoría árabe, pues lo matan en Europa, ¿no? Y en 2017. Y ya lo hace un sicario. Hace un sicario. En Estados Unidos, hace 2 o 3 años, el FBI desmontó una operación que estaba ya muy avanzada para matar a John Bolton. Sí. John Bolton había sido consejero nacional de seguridad de Trump y había sido embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Muy hostil al régimen iraní y que apoyaba fuertemente, como yo, desde hacía muchos años, a la oposición iraní. Y ya estaban a punto de matarlo, pero el FBI lo pudo desmontar a tiempo y detectar que había habido transferencias de centenares de miles de dólares para esta operación. Bueno, pues lo mío forma parte de este esquema, o sea, yo me he distinguido de manera muy visible. ¿Estaba usted amenazado? Directamente Bueno, a por ver, ellos. hay una forma de amenaza. O sea, una carta, algo muy directo. Yo recibir una carta, una llamada, eso no. Pero sí es verdad que hace más de un año se publicó una lista negra, ¿no? Una blacklist. Y ahí ¿no? estaba el primerito. Y el gobierno iraní, el régimen, publicó una lista de sancionados. Y había personas y había entidades. Yo estaba el primero, ¿no? Hombre, es una forma de decir, ojo, ¿no? Y después en las entidades, yo presido una asociación sin ánimo de lucro en Bruselas que se llama In Search of Justice International Committee, en busca de la justicia, Comité Internacional, donde participan muchos parlamentarios, exministros, exmilitares, o sea, militares retirados de toda Europa, Estados Unidos, de Canadá, y este think tank o esta asociación, pues trabaja para el cambio político en Oriente Medio, con especial énfasis en Irán, ¿no? Entonces, esta entidad estaba también en la lista negra, tocando la moral. muy destacada. ¿Se puede interpretar esto como un aviso? Pues posiblemente. Pero ese aviso le asustó, porque claro, creo que lo que le decía es que le limitaban los bienes en el país, en Irán, o sea, cosas que no le afectaban directamente. Las sanciones eran ridículas, porque por un lado yo no podía entrar en Irán. Claro, pero no iba a ir. Bueno, has de saber, querida María, que yo, si entro en Irán, no salgo. O sea que mi ilusión por ir a visitar las ruinas de Persépolis, digamos que la tengo, pero la contengo, porque sería un suicidio, ¿no? Parece. O sea que esta sanción es absurda. Y después todos mis activos en Irán, sí, inmobiliarios, no sé, accionariales, todos mis activos en Irán están congelados. Como no tengo ninguno, pues claro, no me preocupo mucho, ¿no? Se quedó usted medio tranquilo, ¿no? Claro, no hubo una gran preocupación. Sí. Yo no tengo activos en Irán. Y entonces, pues, la lista, las sanciones,
Había otros dos eurodiputados españoles también en la lista, y algunos extranjeros, ¿no? Pues británicos, portugueses, italianos, tal, y americanos. Entonces, la lista en sí, las sanciones eran ridículas. El objeto de la lista en sí es decirte, te tengo en el punto de mira, ¿no? Y tú me dirás, bueno, entonces, usted tomó medidas, usted... Bueno, yo siempre pensé que no se atreverían, porque bueno, pues yo hacía vida normal y... A ver, siempre lo tenías un poco en la mente, ¿no? Mi mujer también, ¿no? Decía... Sí, ella me decía que iba por la calle, iba atenta, ¿no? O sea... Ella sí, pero usted no, creo. Yo no, yo confieso que fui quizá ingenuo, ¿no? No sé. Alejo, pero usted señala claramente al régimen iraní, a los ayatolás, y dice, fueron ellos y lo tiene claro. ¿No baraja ninguna otra hipótesis? Lo digo porque precisamente estamos diciendo que contratan sicarios que están con tratas de blancas, que se dedican al narcotráfico, gente realmente peligrosa, que si han sido contratados para matar, uno entiende que va a matar de verdad. Afortunadamente usted giró la cara de una forma, con un ángulo, que eso permitió que estemos hoy aquí alegremente, ¿no? Pero uno se imagina un sicario así, volviendo a dar, y si tiene que disparar a los que están en la calle también para que no haya testigos, lo hace, ¿no? No, porque este era un sicario profesional, pero, a ver, en la calle veía mucha gente, o sea, mucha gente. Sí. Era la Almudena y salían de misa, de dos iglesias que están cerca de mi casa. Una en la calle de Balboa y otra en la calle Goya. Y yo estaba en una calle donde había mucha gente. Entonces el sicario se acerca, me dice, hola señor, desde muy cerca. Yo giro la cara y al girar la cara la inclino. Y entonces el disparo va a la mandíbula. Me atraviesa la cara, ¿no? Porque él era más bajo, ¿no? Entonces quizá al oír como que era más yo bajo... Yo no me acuerdo porque yo no le vi. Entonces, la gente alrededor se mueve, grita. Entonces él se escapa. Tenía una moto allí, coge la moto y se va. Yo creo que si hubiera estado solo en una calle que no hubiera nadie, a lo mejor lo hubiera repetido. Pero claro, al haber tanta gente, yo creo que él quiso quitarse en medio rápidamente. Decíamos que los gobiernos no dijeron nada, ni siquiera el nuestro, pero ¿le llamó usted después el presidente del gobierno? Yo le he oído decir que no, pero no sé si después, en este tiempo que ha pasado, en este breve tiempo desde que dijo que no, pues le ha contactado, le ha escrito una carta. No me ha dicho nada. Pero, vamos a ver, aparte de organizar atentados terroristas, el gobierno, el régimen iraní, captura rehenes de occidentales que están allí como ONGs o como turismo, y les acusa de espionaje. Los mete en una celda y les acusa de espionaje para, yo qué sé, para Israel. Y entonces les amenaza con condenas de 30 años, de 40 años, o incluso de ejecución. Les torturan. Entonces, claro, el gobierno occidental, del cual esta persona es nacional, hace todo lo posible por rescatarlo. Entonces, por ahí les tienen cogidos. Después, a veces les rescatan o a veces les intercambian por algún terrorista que está cumpliendo sentencia en un país occidental, ¿no? Después tienen otro método, que es el acuerdo nuclear. Ellos tienen ya preparados misiles de corto y medio alcance, en cantidad. Ya han hecho pruebas ya y todo. Y han enriquecido uranio hasta un punto que en pocos meses pueden fabricar cabezas nucleares. Entonces es poner la cabeza nuclear del misil y ya está. Y Israel, por ejemplo, está al alcance de estos misiles. Entonces ellos amenazan a los gobiernos occidentales y dicen,
no nos apretéis mucho porque monto mi arsenal nuclear. Y entonces, para parar eso, los gobiernos occidentales también están muy encogidos, ¿no? Y después, por último, hombre, pues hay grandes compañías, sobre todo energéticas, europeas, que todavía tienen fuertes intereses en Irán, ¿no? Eso es Irán, pero nuestro gobierno, el español, el presidente del gobierno no le dijo nada. No. Nada de nada. Ni un mensaje escrito, ni No. una carta. No. ¿Algún ministro le contactó directamente? Marlaska he oído que tampoco le he oído decir a usted. Bueno, Marlaska sí llamó la jefa de gabinete. Llamó 10 días después, creo, y habló con mi mujer y, bueno, pues mostró interés y tal. Después el Ministerio del Interior ha organizado mi protección de manera muy eficiente, sí. eficiente Vamos a decir que para acceder al edificio hay que estar acreditado, está controlado. Tengo asistencia psicológica del Ministerio del Interior. O sea que, digamos que el Ministerio del Interior, como víctima de terrorismo, me ha dado un trato adecuado. Ahora, yo personalmente con Marlaska no he tenido contacto. Ni con Marlaska ni con ningún otro. Creo que los únicos... Bueno, sí, hay un ministro que me escribió una nota manuscrita muy amable y muy cordial. ¿Cuál fue? ¿Se puede saber? Bueno, creo que lo estamos poniendo en un apuro, pues no pasa nada. Es que, claro, yo no sé si él querrá que lo diga, pero bueno, fue un ministro. Bueno, pues vamos a dejarlo en que fue un ministro. Y vamos con otros dos dirigentes que eso sí que le dijeron directamente, que fueron Abascal y Feijóo, los dos, ¿no? Bueno, y Aznar también. Aznar también. Sí. Es decir que yo tuve en los primeros días... Es que esto es muy increíble, ¿no? Porque que ocurra algo así, un político pensador reconocido... En los primeros días tuve mensajes de ánimo de Aznar, bueno, mensajes que recibía mi mujer, porque yo estaba intubado y dormido 4 días. Por tanto, esos primeros mensajes los recibía mi mujer. Y hubo uno de Aznar, hubo de Feijóo, sin duda el primero, y de Abascal, sí. Y después el único, vamos, que ha hecho un seguimiento continuo de mi estado, que me ha escrito, que ha mostrado un gran interés y que me ha dejado claro su apoyo humano, moral, durante todo este tiempo ha sido Alberto Núñez Feijóo. A mí me deja muy impactada lo que dice usted ahora cuando le he preguntado quién era el ministro y no lo dice y me parece bien, lo dejamos así, pero lo que deja entender es que usted percibe como una prohibición de que se realice eso, ¿no? Y que desde el gobierno de un país se pueda llegar a hacer eso con una persona que ha sufrido un atentado es tremendo. Bueno, a ver, el gobierno... Yo no creo que haya una prohibición de nada. Lo que sí es verdad es que el gobierno como tal, presidente o los ministros que estarían más relacionados con un caso así, que sería interior y exteriores, ¿no? Sí. Porque yo digo, ha sido el régimen iraní, ¿no? Sí. Podrían haber tenido algún tipo de reacción, ¿no? Yo no la conozco. Bueno, vamos ahora con este libro que tengo yo en mis manos, que es España a la deriva. Acaba de publicarlo usted, tiene una recopilación de artículos, lo recomiendo porque es muy interesante, es refrescar la memoria, repasar momentos muy importantes con opiniones, reflexiones de Alejo Vidal Cuadras. Aquí, en España a la deriva, dice, como subtítulo, cómo el sanchismo ha llevado a la degradación del orden institucional, social y moral de nuestro país. Y leyendo lo que dice también es que el sanchismo, el presidente Sánchez, puede llevar a la nación a una catástrofe, a un desastre sin precedentes ya y que sea irreversible. ¿En qué está pensando?
Porque ya con todo lo que pasa uno dice, no puede pasar más, pero ¿en qué piensa Bueno, usted? estamos en una fase muy avanzada de descomposición de la nación. Hace pocos días se ha anunciado que la Guardia Civil se retira de los puertos y aeropuertos de Cataluña y es sustituida por Mossos d'Esquadra. Pero va a ser en toda España, porque han dicho que el primero que van a desalojar, el que les piden que quiten, es aquí, en Madrid, el Adolfo Suárez. Lo cual es muy increíble, porque además la ley orgánica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dice que la Guardia Civil es la que tiene que estar en los puertos, aeropuertos... Sí, claro. O sea, y esto lo han hecho desde Dirección bueno, General. pero claro, retirar a la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos de Cataluña es retirar al Estado de Cataluña. Entonces, ha habido también una serie de transferencias al País Vasco últimamente, y a Cataluña, bueno, pues se le está prometiendo a los separatistas un régimen financiero especial, ¿no? Singular, dicen. Sí. Sí, bueno, y después la amnistía, que es no sé, una cosa increíble, porque yo he leído el libro sobre la amnistía que ha coordinado Manuel Aragón, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, y Enrique Gimbernat, que es uno de los mejores penalistas de España. Y 73 juristas de primer nivel dicen que es inconstitucional. Entonces, claro, o sea, el Senado, los letrados del Senado, letrados de las Cortes que trabajan en el Senado, han presentado un dictamen que es obligatorio, preceptivo, diciendo que la ley no es constitucional. Entonces, claro, la Comisión de Venecia ha hecho un dictamen diciendo que para que una amnistía tenga justificación, tiene que ser fruto de un consenso nacional y tiene que responder a unas condiciones excepcionales. El final de una guerra civil, un cambio de orden constitucional, ¿no? Y además, los amnistiados tienen que manifestar su propósito de no volver a incurrir. Entonces no cumple ni una sola de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. No cumple ni una. Teníamos a Turull esta semana pasada, el domingo pasado, diciendo que repetiría el 1 de octubre y que lo haría mejor. O sea, no solo no se arrepiente, bueno, no pide sí, perdón, claro, sino que amenaza con volver a hacerlo, ¿no? Bueno, porque, vamos a ver, si tú eres un golpista que quieres acabar con una nación democrática, europea, un Estado miembro de la Unión, de la OTAN, ¿no? Un país occidental, consolidado por muchos siglos de historia, y tú haces todo lo posible por acabar con este país, o sea, por fragmentarlo, por romperlo, por separarte de él y adquirir una nueva soberanía, y el gobierno de esa nación primero te indulta, después rebaja o suprime del Código Penal los delitos que has cometido y al final te amnistía y acepta tácitamente que lo que los jueces en su día dictaminaron era un error y acepta que su propio Estado, cosa que es absolutamente mentira, sea un Estado opresor. Lo que yo pensaría si fuera ese golpista es, oye, ahora ya tengo vía libre, ¿no? Con esto que nos está Para diciendo, repetirlo. que entrevistábamos a José María Macías, que es uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, justamente en este programa hace unas semanas, y nos estaba diciendo que el Estado de Derecho estaba quebrado, ¿no? ¿Considera usted que hay democracia en este momento? Porque estamos hablando de el principio de igualdad parece quebrado, no somos iguales todos los ciudadanos, dependiendo de si tenemos escaños o no, pues vamos a tener unos privilegios u otros. El principio
de respeto también a la judicatura, al sistema judicial, pues no existe, ¿no? Parece. ¿Qué opina usted? Alejo, José María Macías, uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que lo entrevistábamos hace muy poquito aquí en El Foco, hace unas semanas, decía que se estaba quebrando el Estado de Derecho, y la realidad es que el principio de igualdad, pues parece que ya no todos los ciudadanos somos iguales, ¿no? Todo depende si uno tiene escaños o no. Por otro lado, la independencia judicial y la separación de poderes también parece que están quebrados. ¿Qué opina usted? ¿Hay democracia? Este gobierno está destruyendo la democracia española, porque la democracia es la regla de la mayoría y muchas cosas más. Es decir, la regla de la mayoría sola, sin nada más, no es una democracia. Es la tiranía de la mayoría sobre la minoría, que ya denunciaron los clásicos, entre otros Tocqueville, ¿no? Es decir, la mayoría que se impone por la fuerza a una minoría que es privada de sus derechos es tan dictadora como un dictador sanguinario. Es decir, que en una democracia constitucional el Estado de Derecho es un elemento esencial, lo que llamamos el imperio de la ley, que los británicos llaman rule of law. Sí. Sin esto no hay democracia. Es decir, sin ley y sin sometimiento de todos los poderes del Estado y por supuesto los ciudadanos a la ley, no hay democracia. Está la famosa frase de Cicerón: somos libres porque somos esclavos de la ley. Entonces, en España este gobierno no respeta la ley. Es decir, la amnistía, según un acuerdo mayoritario del mundo jurídico español, no es constitucional. Nombra fiscales generales del Estado que carecen de independencia, como marca la ley. Revela secretos sobre la situación fiscal de ciudadanos, cosa que está expresamente prohibida por la ley. Es decir, que el Estado de Derecho en España hoy no es respetado por el gobierno de la nación. Entonces, claro, pues, por ejemplo, en Cataluña se incumplen las sentencias judiciales sobre temas lingüísticos. Se incumplen. Y el gobierno permanece pasivo. Entonces, el Estado de Derecho en España hoy está siendo agredido por el gobierno de la nación, sin duda. Estaba haciendo usted un repaso de todo lo que se ha hecho en Cataluña y todo lo que piden y la amnistía, y uno dice, ¿y qué queda? Porque lo siguiente, quiero decir, todo esto lo están consiguiendo porque dan el apoyo y se conforma un gobierno, ¿no? Y esa amnistía es por eso. Pero, ¿qué queda? Queda el referéndum y después de eso pedirán la independencia. Entonces ahí se les acaba el apoyo, ya no pueden conformar gobierno, porque si son independientes, son otro país, ya no van a apoyar. ¿Cree usted que el referéndum va a llegar y si el referéndum fuera así, que parece que no, pero si fuera así, ¿qué podría pasar? ¿Qué escenario contempla usted ahí? ¿Cree que quieren realmente la independencia además? Porque muchas veces una cosa es algunos seguidores y otra cosa es los que lo están pidiendo, que puede ser pues para estar en el poder, para movilizar al pueblo, para tener una causa. Sí. Bueno, dentro del mundo separatista catalán hay gente que sí quiere la independencia, ¿no? Y la quiere pues de una manera explícita y sincera, y lo que es paradójico es que están dispuestos a pagar el precio, que es un precio enorme, porque una Cataluña fuera de España, es decir, fuera de la Unión Europea, sí, fuera de la OTAN, fuera de Naciones Unidas, o sea, esa Cataluña sería una especie de paria internacional, arruinada económicamente, bueno, es decir,
es un suicidio, ¿no? Un suicidio. Hay interpretaciones malévolas, ¿no? Sí. Que en el fondo son una cierta concepción optimista de la inteligencia de los separatistas, ¿no? Sí. Que dice, bueno, ellos hacen el órdago, pero lo que quieren de verdad es formar parte de España para lo que les interesa, por ejemplo, estar en la Unión Europea o no, y tener tener el euro, ¿no? Tener asistencia financiera, ¿no? Le deben 70.000 millones de euros al Estado, ¿eh? No está mal. Eso es condonaron 20.000 hace nada. 15.000, sí, hace nada, sí. Bueno, entonces, tener todas las ventajas, pero en Cataluña mandar ellos en todo y que el Estado se retire. Esto Ibarretxe, que políticamente en paz descanse, le llamaba el Estado libre asociado, ¿no? Es decir, habría una justicia catalana que sería la última instancia judicial para los catalanes. La Generalitat recaudaría todos los impuestos, controlaría las fronteras, la educación, o sea, Alejo, el Estado... eso es la carta de los Reyes Magos, ¿no? Es Sí, recibir sí. todos regalos No, y no dar nunca nada. Para ¿no? decirlo sencillamente, el Estado no estaría presente en Cataluña y el catalán sería la única lengua utilizada y en todas partes, la administración, la educación, y incluso se haría mucha presión sobre la población castellano hablante para que utilizara el catalán, un sistema totalitario, ¿no? Y si consiguen eso, ahí se pararían. Y lo que están haciendo es pedir el máximo para quedarse en eso, que es el gozar de todas las ventajas de formar teóricamente parte de España, pero ninguno de los inconvenientes. ¿Cuál es de verdad el pensamiento de Puigdemont o de Junqueras? ¿Quieren eso? ¿O realmente quieren ir hasta el final? Si realmente van hasta el final, es decir, si declarasen la independencia de manera unilateral y violenta, el Estado les caería encima. No el PSOE de Sánchez, que eso ya está perdido. No, el Estado. El Estado les caería encima. Pero resulta difícil de imaginar, ¿no? Cuando dice usted el PSOE de Sánchez, efectivamente es el que está gobernando, con lo cual, aunque el Estado quiera caer encima, si los otros están conteniendo y estamos diciendo que la separación de poderes parece que no está tan clara, ¿no? La igualdad de los ciudadanos, complicada ecuación. Vienen las elecciones ahora del 12 de mayo. ¿Cómo ve usted el panorama allí, en Cataluña? Para eso, para las elecciones, porque... Bueno, en Cataluña los grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, desde la transición hasta hoy, han adoptado una estrategia que no ha dado buenos resultados, ¿no? El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, se ha sumado al nacionalismo en una versión más light, pero siempre a remolque del nacionalismo. Y no ha defendido al Estado ni ha defendido a España como nación, ¿no? Se ha entregado al nacionalismo. Y el Partido Popular, pues, bueno, digamos que no ha acabado de definir un camino claro, ¿no? Ha oscilado entre plantar cara al nacionalismo, como sucedió en los años 90,
después ser más o menos contemporizador. Ha habido una fluctuación y, por desgracia, claro, estas vacilaciones, esta fluctuación, ha cambiado de líder muy a menudo, o de lideresa, ha cambiado muy a menudo, y eso al electorado le ha desconcertado. Por eso Ciudadanos fue el partido más votado en 2017. Y eso abrió una esperanza. Pero claro, ¿qué pasó? Que Ciudadanos también renunció a Cataluña. Inés Arrimadas se fue a Madrid, absurdamente, y pasaron de 36 diputados a 6, ¿no? Entonces, los grandes partidos nacionales nunca se han atrevido a culminar una tarea que en Cataluña es imprescindible, que es construir un proyecto sólido, firme, ideológicamente bien trabado, para derrotar al separatismo en las urnas. Nunca se han atrevido a hacer eso. Ha habido amagos, conatos, momentos en que parecía, pero siempre se han arrugado después, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora lo que tendremos es que probablemente el partido más votado sea el Socialista de Cataluña. La suma de... Que el 43% de los votantes del PSC dice que no cree que la amnistía lleve a nada. O sea, que ellos mismos no están a favor de la amnistía. No, un porcentaje bastante considerable. Todo apunta a que el PSC sea el más votado. Y hay una incógnita, ¿no? Si Esquerra, Junts y la CUP y los comunes, ¿no? Ada Colau, si estos suman más escaños, no necesariamente votos, escaños, que el PSC, PP, Ciudadanos, porque ahora dicen que Ciudadanos y el PP se van a presentar juntos. Bueno, pues bien, eso estaría bien. Y Vox, ¿no? Si el bloque separatista, digamos, manifiestamente separatista, tiene más escaños que el bloque, vamos a llamar constitucionalista, aunque el PSC es dudoso, porque una cosa que contemplan los socialistas es hacer un tripartito con Esquerra y los comunes de Ada Colau, dejando fuera a Puigdemont. Eso es otra posibilidad. Por tanto, todo esto está abierto. Todo esto está abierto. Y dependiendo del resultado, pues claro, Sánchez verá confirmadas sus promesas o no, porque él ha dicho que la amnistía pacificaría Cataluña y haría que los separatistas volvieran al camino de la legalidad y la constitucionalidad. Si el bloque separatista gana, eso es una filfa y se habrá demostrado que la amnistía no ha servido para nada. Estaba definiendo usted un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Barajan dejar fuera a Puigdemont, están viendo qué, cómo, o sea, aquí es eso, sálvese quien pueda, vivimos en la política también de la confrontación. ¿Cómo ve este paisaje político? ¿Ve altura política? Bueno, yo creo que el nivel de la clase política, nivel personal, moral, intelectual, incluso político, cultural, de la clase política, desde la transición hasta hoy, ha ido bajando. Y no sé, pero no quiero mencionar nombres propios, pero hemos visto a ministros o a ministras demostrar un grado de manejo de la sintaxis y la gramática bastante deficiente, ¿no? Claro, uno pone a Ortega y Gasset o pone a Unamuno
y los pone ahí. Sí, bueno, dice, ya ¿qué no. es esto? Vamos a la Segunda República. Yo me refiero a los 80, ¿no? Incluso a los 90, ¿no? Yo estuve en el Parlamento de Cataluña 11 años, siempre con Pujol como adversario, ¿no? Sí. Y he de decirle que el nivel medio del Parlamento de Cataluña, cuando yo estuve allí, que fue entre el 88 y el 99, era notoriamente más alto que ahora. Bueno, en cualquier caso, el nivel de la clase política, en todos los aspectos, moral, humano, cultural, intelectual, ha ido descendiendo. Ha ido descendiendo preocupantemente, ¿eh? Y eso también explica muchas de las cosas que están pasando, porque Sánchez ha planteado una situación que a un país lo destroza, aparte de deteriorar enormemente su democracia, que es la división del país en buenos y malos, los míos y los otros. Ha hablado de construir un muro, está en el no pasarán, se ha aliado con aquellos que quieren destruir la nación para gobernar la nación. Esa contradicción es insalvable. Todo porque ha fabricado, aunque eso lo empezó Zapatero ya, una imagen de la derecha y de centro derecha diabólica, como el mal químicamente puro, el maniqueísmo total. Entonces, eso acaba con una nación, porque, por ejemplo, en otros países hay derechas, hay izquierdas y tal, y se enfrentan políticamente, pero comparten unos valores básicos nacionales. Eso en España ya no existe. Esto que está diciendo se define un poco, o se describe en un artículo que le recomiendo de verdad, que está dedicado a Fausto. En realidad está dedicado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. En Fausto es ese personaje literario también y que está en las fábulas y cuentos Vende alemanes. su alma al diablo. Sí, y que de Thomas Mann y Marlowe escribieron sobre él, ¿no? Y ese, y Goethe. Goethe, que vende su alma al diablo por el poder, por el éxito. O sea, que se está resumiendo ahí en ese el caso artículo. del Fausto de Goethe, por una mujer. Sí. Bueno, pero por el éxito en la sí, variante el éxito, que sea, ¿no? la vida eterna, Sí. el poder. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez, que tiene un perfil psicológico muy atípico, pues lo que ha hecho él es un pacto fáustico, que es lo que yo digo ahí, ¿no? O sea, ha pactado con el mal, ¿no? Con el mal en la medida de que esas fuerzas políticas que quieren acabar con España, con la España constitucional, la España democrática, la España próspera, porque todo esto nos perjudica económicamente de una manera terrible. Cuando en un país hay inseguridad jurídica, el dinero no viene. Entonces, todo esto nos está haciendo un daño inmenso. Y él, por él tener el poder, un poder nominal, porque en Cataluña no tiene ningún poder, ni en el País Vasco, ni... Él ha sacrificado a su propia nación para estar en la Moncloa. Ha pactado con el mal para satisfacer sus apetitos. Y eso es un pacto fáustico. Un gran pensador de este país también, filósofo, escritor, articulista, Félix de Azúa, que también estuvo en este programa hace muy poquito, él decía que detrás del periódico El País estaba Zapatero. Y yo le pregunto a usted, Alejo, si usted cree que detrás de Sánchez también está Zapatero, si está moviendo los hilos, o si es Sánchez el que mueve los hilos de Zapatero, o si hay un tercero que mueve los de los dos, o si usted cree que cada uno mueve los suyos ahí. Bueno, Félix tendrá información que bueno, yo él no se metió en eso, él lo que dijo era que detrás del país estaba bueno, Zapatero. Lo que ha sido un escándalo y demuestra también cómo vamos pendiente abajo, es que un periódico de la solera del país haya prescindido de Fernando Savater, de Félix de Azúa, de Juan Luis Cebriano,
Eso quiere decir que el país no acepta ninguna opinión en sus páginas que se salgan del oficialismo gubernamental. Eso es el final de la libertad de opinión y de la libertad de prensa. ¿Quién mueve a quién? Bueno, lo que parece es que Zapatero apoya de manera ferviente a Sánchez, eso está claro. Yo creo que Zapatero ha entrado en una vía muy peligrosa, porque claro, transformarte en el lobista de un narcodictador criminal como Maduro, no sé si es una actividad muy honorable. Yo creo que en el medio plazo le puede dar algún disgusto. Sin duda le debe reportar unos beneficios que le compensan el peligro, pero yo lo veo muy peligroso. En cuanto a Sánchez, lo que sí está claro es que él ha seguido la línea de enfrentamiento maniqueo, de división del país, de dar rienda suelta a los nacionalistas, de resucitar las viejas heridas entre españoles para enfrentarlos, que empezó Zapatero. Sánchez es un continuador de Zapatero, pero Zapatero lo hacía con una sonrisa y aparentando bondad, y Sánchez no disimula que es un hombre implacable. De hecho, cuando Zapatero lo hizo, nos contaba Rosa Díez que les dijo muy claramente cuál era la estrategia, que era pues la ley de memoria histórica, pero con ese fin, ¿no? Con el de separar España. O sea, ella lo dijo, nos lo contó tal cual, y ella le dijo, esto no es bueno para España. Esto está en una entrevista que hicimos también aquí en El Foco. Esto no es bueno para España, y ella le dijo, pero es bueno para el partido. Según nos contó Rosa Díez, insisto. Bueno, ahora tampoco es bueno para el partido. Lo que está haciendo Sánchez al PSOE lo está destrozando. Es bueno para él, simplemente. Alejo, estoy pensando en un artículo que tiene usted escrito aquí, que es Despierta, pueblo, despierta, porque claro, con todo lo que estamos hablando, uno dice, pero es que tendríamos que ser implacables con esto, ¿no? O sea, el pueblo tendría que rebelarse de verdad, manifestarse y decir, esto no puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, el pueblo está medio dormido. Cuando escribió usted ese artículo, era cuando justamente pues, las manifestaciones de la amnistía, y el pueblo parecía que se manifestaba para decir, no queremos esto. En realidad era una parte del pueblo, y una parte pequeña y que ya se ha medio dormido, ¿no? ¿Qué le pasa al pueblo? No se despierta. Bueno, vamos a ver, las democracias son regímenes de opinión, es decir, que manda la opinión pública, ¿no? En las autocracias o en las dictaduras, no. O sea, manda el dictador o la oligarquía que tiene el poder y que lo mantiene por la coacción, la violencia o el terror. En una democracia manda la opinión, o sea, la gente. ¿Cómo manda? Manifestándose, expresando sus deseos, sus rechazos, sus aspiraciones a través de varios instrumentos. Los medios, las redes y, por supuesto, lo que es la pura presencia en la calle, ¿no? Entonces, el pueblo español, el buen pueblo español, con todo lo que está sucediendo, su reacción, que la hay, ¿no? Porque es débil, comparada con la tremenda brutalidad del ataque que está sufriendo nuestra democracia por parte del gobierno y de los separatistas, ¿no? Entonces, la reacción es débil. No hay una reacción masiva, no la hay. Entonces, la opinión se forma, como decía, a través de los medios, de las redes. Entonces, el sistema educativo también tiene su influencia. ¿Qué pasa? Que en España el poder político, los partidos,
han invadido la sociedad civil, controlan muchos medios, son activísimos en las redes y tienen la capacidad, utilizando los recursos del Estado, de conformar la opinión. Entonces, esto explica lo que está pasando, ¿no? Es decir, el gobierno tiene instrumentos muy poderosos para conformar la opinión. Y después tiene otra cosa, que es el presupuesto, donde no utiliza el dinero público para el bien común, sino para que le voten. Entonces, claro, sube el salario mínimo muchísimo, sin tener en cuenta los efectos que esto puede tener sobre la economía. Sube las pensiones un 8%, claro, como en España hay 9 millones de votos al final. Claro, votos. Y subvenciona aquí y allá, reparte dinero de manera desaforada. Eso también le genera mucho apoyo, ¿no? Entonces, son formas de anestesiar o conformar la opinión, utilizando desde mi punto de vista de manera ilegítima y contraria al bien común los recursos de todos. Por ejemplo, perdonar 15.000 millones de deuda a los separatistas, que han despilfarrado de manera escandalosa. Volvemos al principio de igualdad. Ahora vamos a ver, tributando, trabajando y estos ahorrando. 15.000 millones, ¿de quién son? De Pedro Sánchez. De todos los españoles. Son tuyos, son míos, del vecino de enfrente. ¿Pero esto qué es, no? Entonces, convocan un gran número de empleos públicos para tener más gente leal, ¿no? Es decir, ellos utilizan el presupuesto para que les voten. Tú dirás, bueno, eso pasa en otros países, sí, pero el grado de abuso al que ha llegado este gobierno no tiene paralelo en Europa. ¿Qué cree que necesita urgentemente España? España necesita que la próxima mayoría, que espero sea distinta a la actual, en unas elecciones generales, entienda la naturaleza y el alcance del problema y realice todas las reformas, tanto constitucionales como legislativas, que corrijan estos defectos terribles de nuestro sistema que nos han llevado hasta aquí. Le voy a preguntar por 3 puntos muy importantes. Uno, el sistema educativo, que lo ha mencionado. ¿Qué haría para que la situación fuese mejor? La educación actual es de muy baja calidad y en los informes PISA salimos fatal. Es una educación inclusiva, es una educación que niega el esfuerzo, el estudio, que no fomenta para nada el interés del estudiante, del alumno por aprender, donde el profesor no tiene autoridad. Es un sistema nefasto. Hemos de reformar la ley de educación para que sea un sistema educativo basado en el mérito, en el esfuerzo, en el estudio, en la autoridad del profesor y en el conocimiento. ¿Y dejaría la competencia únicamente en el Estado central? Yo, para que el sistema diera buenos resultados, las autonomías podrían gestionar los colegios, la logística, pero los currícula y el nivel de exigencia y los exámenes deberían ser a nivel nacional. ¿Qué cree que habría que hacer en el sistema fiscal? Importante, o sea, la primera cosa que dice sería lo más importante. Bueno, la primera, es decir, suprimir el impuesto al patrimonio en toda España y suprimir el impuesto de sucesiones en parientes de primer grado. Y, por supuesto, suprimir este impuesto
confiscatorio a la banca y a la energía y adaptar el IRPF a la realidad de las familias españolas, ¿no? Si un sistema fiscal se diseña bien, el contribuyente se ve aliviado y la recaudación sube, que es lo que no entienden los socialistas. Es decir, hay que actuar primero sobre el gasto, eliminando todo el gasto superfluo donde se tira el dinero, y a continuación implantar un sistema fiscal que permita a las empresas crecer, tener beneficio, contratar gente, es decir, todo lo contrario de lo que hace este gobierno. ¿En la legislación laboral qué propondría? La legislación laboral ha de tener por objeto crear empleo y no dificultarlo como la actual. Entonces, la legislación laboral ha de ser tal que incentive a las empresas a contratar gente, a crecer y a innovar. Es decir, no puede ser un corsé, tiene que ser un estímulo. Entonces, todo lo que sea dificultar la entrada y salida del mercado de trabajo, por ejemplo, indemnizaciones que la empresa no puede pagar, o imposición de llamados derechos sociales que acaban con las empresas. Es decir, la legislación laboral tiene que partir de una base. Quien crea el empleo son las empresas, no es el Estado. Y hay que favorecer que las empresas contraten gente. Y si una empresa prescinde de gente, que la agilidad y la eficacia del mercado laboral haga que esa persona que se ha quedado sin empleo encuentre rápidamente otro. Y después la formación continua, el sistema educativo, porque claro, es que estamos formando gente que no está preparada. Eso también es una parte esencial. Alejo, si nos vamos ahora al panorama internacional, la cosa no está mucho mejor. De hecho, pues tenemos sátrapas en diferentes sitios, focos que están conectados entre sí con armamento nuclear incluso. Así que el escenario no parece bueno. Vamos un momento hacia Estados Unidos, que está al borde de la guerra civil, dicen los politólogos, ¿no?, que estudian el país. Y por otro lado, el 60% del electorado dice que no le gusta ninguno de los dos candidatos. Un país en el que además grandes ciudades como Los Ángeles tienen ciudades de pobreza al lado de casas de lujo, ¿no? Ciudades, o sea, realmente salen imágenes y uno puede buscarla por YouTube y va a encontrar. Es increíble, ¿no? ¿Qué te parece el panorama de Estados Unidos? En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos está en una situación muy difícil porque, como dices, una mayoría de americanos rechazan a los dos candidatos. Uno porque está en condiciones físicas y mentales que, digamos, fallan, ¿no? Y el otro porque es imprevisible, el otro es una incógnita, nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? Entonces, otro problema que tiene la sociedad norteamericana es que está dividida. Está dividida en dos Estados Unidos distintos, enfrentados entre sí, cosa que, como te decía hace un rato, es fatal para las democracias, ¿no? Entonces, yo creo que pasado este periodo, ¿no?, Estados Unidos tiene que volver a encontrar lo que siempre le había caracterizado, que era un fuerte espíritu nacional y la capacidad de entendimiento entre los dos grandes partidos. ¿Temes que pueda estallar una guerra civil? Porque se dice eso, que está al borde del país. Una guerra civil, ¿quieres decir violenta, con armas? Una guerra civil, con la variante que sea. Bueno, no lo creo, francamente. Me gustaría también hacer un repaso de Irán, de la situación que tienen. ¿Cree usted que puede tener solución de alguna manera, que se pueda suavizar el régimen ayatolá?
No, el régimen iraní, teocrático, dictatorial, misógino, criminal, torturador, terrorista, es el de los peores del mundo, ¿no? Entonces, piensa que el año pasado ejecutaron a más de 800 personas, ¿no? Y asesinaron a Mini, Bueno, la sí, chica cuando kurda las de 22 años. protestas de septiembre de 2019 mataron a 1.500 y arrestaron a 30.000. Es un régimen inicuo. Pero eso ha generado desafectación en el pueblo, por eso digo si no podría llegar a No, suavizarse un poco. el pueblo rechaza de manera mayoritaria este régimen. En las últimas elecciones parlamentarias, la participación real fue del 8%. O sea, la gente está harta. Pero claro, es un régimen que si sales a la calle a protestar te dispara. Entonces, para oponerse hay que jugarse la vida, ¿no? Entonces, la política a seguir respecto al régimen iraní por parte de Occidente tendría que ser sanciones económicas que lo ahoguen económicamente, presión diplomática, cerrar todas las embajadas occidentales, expulsar a todos los diplomáticos iraníes de Europa, de Estados Unidos, de Canadá y apoyar a la oposición democrática iraní. Eso es lo que habría que hacer y ese régimen caería porque entre la presión exterior y la presión desde dentro de su propio pueblo que está ya al límite, el régimen caería. Pero claro, por las razones que te he explicado hace un rato, los gobiernos occidentales no tienen el cuajo de hacer eso, ¿no? ¿Y qué cree que habría que hacer con Afganistán? Porque es otro país en el que los derechos están mermados desde que llegaron al poder, ¿no? Se hicieron con Kabul. Directamente pues las mujeres tuvieron que dejar de trabajar, los velos, incluso en los taxis las mujeres tienen que ir en el maletero, el 40% de la prensa se ha cerrado. ¿Cree usted que se podría hacer algo para cambiar la situación en Afganistán? Bueno, en Afganistán lo que hay es la barbarie, ¿no? Es decir, es la Edad Media, pero en sus vertientes más oscuras y siniestras, ¿no? Entonces, vamos a ver, Afganistán es un problema humanitario, porque, vamos a ver, Afganistán no representa un peligro para Occidente, es una máquina de triturar a su propia gente, los talibanes, pero no es un peligro. Por tanto, una intervención en Afganistán sería de tipo humanitario para defender a las mujeres y para instaurar la democracia, ¿no? Pero el caso de Irán, no. Irán es una amenaza geopolítica para todo el mundo. Es muy distinto. Claro, están las conexiones de Irán con Rusia, Irán está ayudando. Bueno, Irán hay un eje, ¿no? Que es Rusia, Venezuela, Nicaragua, Irán y Cuba, ¿no? China está en una posición ambigua, porque a China no le interesa un mundo en guerra, porque China quiere ser la dominante en finanzas, en tecnología, en cultura, es decir, China quiere un mundo en paz bajo su dominio. En cambio, Rusia, Cuba, Irán, estos son potencias destructivas. Se une también a esto el Sahel. Ahora mismo tenemos la situación de Níger, que Níger era un país que aparentemente no importaba mucho geopolíticamente, ¿no? No tiene petróleo, no tiene diamantes, pero resulta que expulsaron a los franceses. La Junta Electoral dejó que estuvieran los estadounidenses, los ha echado hace 2 días, y ahora mismo abrazan al régimen ruso, ¿no? Y además es que hay intereses porque tienen uranio. Sí, tanto Rusia como China están penetrando fuertemente en África y en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, esto forma parte de un gran diseño, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos no se está enterando de la gravedad de la situación.
Estamos viendo el gran drama de la guerra de Ucrania y además de eso, Margarita Robles, la ministra, decía hace también unos días, lo decía el domingo pasado, que la situación puede ser complicada para cualquier país, o sea, que es una alerta internacional en realidad, que no deben de tener solamente miedo los países fronterizos, sino todos los países. ¿En qué medida le preocupa esto? Bueno, vamos a ver, en una situación de guerra convencional, Rusia es un país débil porque tiene el PIB de Italia y su capacidad de destinar recursos al ejército y a fabricar armamento es limitada, ¿no? Y por tanto, imaginemos una guerra no nuclear, o sea, convencional. Lo que pasa es que él está amenazando con armamento nuclear. Claro, Por otro lado, los otros también tienen armamento nuclear. Imaginemos una guerra convencional sin armamento nuclear. Una coalición europea, toda la Unión Europea, puede derrotar a Rusia sin duda, ¿no? Pero Putin tiene miles de misiles con cabeza nuclear. Tiene las bombas THAAD, que son 3.300 veces más potentes que la de Hiroshima. Sí, sí, no. Es decir, que allí eso lo desequilibra todo. El equilibrio se alcanza con la destrucción mutua asegurada. Pero no hay que olvidar una cosa. Putin no puede perder esa guerra, porque si la pierde, cae. O sea, hará todo lo necesario. Cuando digo todo, es todo. Incluso recurrir al arma nuclear táctica de reducido poder, ¿no? De unas decenas de kilotones. Y por consiguiente, esta guerra tiene que acabar de una forma donde se alcance un cierto equilibrio. ¿Qué cree que podría hacerse también, porque el drama que se está viviendo en la Franja de Gaza, el enfrentamiento entre Palestina e Israel, un enfrentamiento que viene de tan largo, en el que es tan difícil posicionarse, ¿no? con unas situaciones tan complejas que tienen por los dos lados? Bueno, lo primero es acabar con Hamas y con Hezbollah, que son organizaciones terroristas muy potentes, financiadas y protegidas por Irán, ¿no? Esto es lo primero. Y después hay que ir a la solución de convivencia entre palestinos e israelíes, en fin, buscando un marco jurídico y político estable y razonable, ¿no? Pero claro, ahora Israel está defendiendo su supervivencia. Ahora, muy rápido para despedir, le voy a proponer una cosa, Alejo. ¿Le parece? Le voy a decir algunos nombres y usted me da una definición corta. ¿Le parece bien? Vamos, Adolfo Suárez. Habilidad política. Calvo Sotelo. Categoría moral y política. Felipe González. Visión estratégica. Carrillo. La virtud del arrepentimiento. Fraga. Lo sabía todo, pero no lo comprendía todo. José María Aznar. Voluntad de hierro y carencia de autocrítica. Jordi Pujol. Un político extraordinariamente competente y un codicioso y controlado. José Luis Rodríguez Zapatero. Una inteligencia descriptible y una maldad evidente. Mariano Rajoy. Pasividad e indolencia. Pedro Sánchez. Egolatría patológica. Abascal. Patriotismo e inexperiencia. Isabel Díaz Ayuso. Fuerza de carácter, convicción e instinto. Feijóo.
sensatez, equilibrio y humanidad. Albert Rivera. Carisma y bisoñez. Iglesias. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Rencor y fanatismo. Y sectarismo. ¿Encuentra usted a un líder poderoso para poder controlar realmente el país y llevarlo a la bonanza? Controlarlo en el buen sentido. En el panorama actual. Bueno, Un hombre fuerte. sí. Un líder fuerte. Hombre o mujer. Bueno, Si no me van a mí también. Sí. Yo creo que para no, digamos, echar a volar la imaginación, siendo realistas, yo creo que Alberto Núñez Feijóo podría ser el líder que España necesita si adquiere conciencia de la realidad y la gravedad de la situación y de las profundas reformas necesarias. Me he dejado a una persona que no quiero despedir la entrevista sin hacerlo, Yolanda Díaz. Yolanda, no sé, para mí carece del menor interés. Muy interesante ha sido la entrevista, Alejo. Me parecía fundamental escuchar sus reflexiones políticas, todo su análisis. Digo que se contiene aquí los últimos años, desde 2018, desde que fue esa moción de censura. Hasta las últimas generales. Sí, hasta el 23J. Está contenido aquí en artículos, además breves, muy bien explicados, así que de verdad que lo recomiendo. Gracias por esta entrevista, por compartir este rato. Muchas gracias a vosotros y a ti, María, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene de nuevo aquí en El Foco con otra entrevista interesante. Hasta entonces.